Muy buenos días, Venezuela. Sean todos bienvenidos a Soluciones. Natalie Vitesnik les saluda en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que, como siempre, hace posible que lleguemos a esta hora a través de esa pantalla. La drepanocitosis es una alteración genética que afecta a los glóbulos rojos y, por ende, el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Es una de las enfermedades hereditarias de la sangre más frecuentes y se estima que el 71% de los países poseen este gen entre su población. ¿Pero qué la causa? ¿Cómo se trata? ¿Puede prevenirse? Todo eso lo vamos a averiguar hoy en nuestro programa. Acompáñenos como siempre con todos sus comentarios y las dudas que tengan respecto a este tema a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. De inmediato les presentamos a las dos especialistas que nos acompañan hoy para hablar sobre la drepanocitosis. Una de ellas es la doctora Olimpia Pérez, médico hematólogo, además fundadora de la Asociación Venezolana de Drepanocitosis y Talasemias, ABDT. Muy buenos días, bienvenida. Días. Gracias. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Y también nos acompaña la doctora Glebelyn Marcano. Ella es médico hematólogo, además médico adjunto de la consulta del Banco Municipal de Sangre de Caracas. Muy buenos días, bienvenida. Días. Gracias. Gracias a ambas por haber hecho un espacio en su agenda y compartir con nosotros esta mañana. Doctora, ¿qué otros nombres recibe la drepanocitosis? Sí, en Venezuela le damos el nombre de drepanocitosis, pero en otros países latinoamericanos los llaman falsemia, anemia de células falciformes. Son los tres nombres con los cuales los conocemos aquí en nuestro continente. ¿De qué va esta enfermedad específicamente? Bueno, la enfermedad se trata de una enfermedad hereditaria, es importante recalcar eso, en donde la persona que la padece hereda un gen alterado del padre y de la madre. Esto hace que ese gen produzca una hemoglobina alterada, que es la proteína que transporta el oxígeno al resto del cuerpo, y ese gen produce una hemoglobina alterada que cuando se desoxigena, cuando el oxígeno baja, al momento que se está trasladando por todo el organismo, estas células se forman, tienen una forma de hoz, de media luna, y pueden estar tapando los glóbulos, los vasos sanguíneos, los más pequeños llamados capilares, y puede producir alteraciones llamado isquemia, que falta el oxígeno a esos tejidos y produce mucho dolor y produce otras alteraciones adicionales. Y además de la forma de hoz, entiendo que los glóbulos rojos también pierden su flexibilidad, se vuelven un poco más rígidos. Sí, esta hemoglobina tiene unas características físicas y químicas diferentes a la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal. Y como dijo la doctora Marcano, cuando pierde el oxígeno, la hemoglobina se unen una molécula con otra, o sea, una hemoglobina con otra hemoglobina, forma filamentos que primero tienen la consistencia de una gelatina, posteriormente se hacen rígidos y tienen esa forma, cristalizan en forma de media luna, y eso hace que los glóbulos rojos tomen la forma de media luna y se atascan. Bueno, eso provoca alteraciones en la membrana del glóbulo rojo, posteriormente en la propia pared del vaso, y se desencadena una serie de mecanismos bastante complejos que no lo vamos a explicar acá, y ataca prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Esto de las hemoglobinopatías, ¿significa que una persona en vez de tener hemoglobina A, tiene entonces hemoglobina S, que es lo que usted estaba explicando, doctora? Sí, cuando uno nace, tiene una hemoglobina que se llama F, que es hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal se mantiene en un margen o un rango de 50 a 100% de la hemoglobina, y va disminuyendo en la medida que el bebé va creciendo. De modo que al primer año de edad uno debe tener menos del 1% de hemoglobina fetal y cerca del 100% de hemoglobina A. En este caso, no se tiene hemoglobina A, sino hemoglobina S. Y por eso es que en la medida que va creciendo en el primer año de edad, es cuando va aumentando, disminuye la producción de hemoglobina fetal y aumenta la producción de hemoglobina S. Por eso es que los síntomas no aparecen al momento de nacer, sino cuando esta hemoglobina baja,
más o menos como al sexto mes. Ya en el segundo semestre del primer año es cuando comienzan las primeras manifestaciones de la drepanocitosis. Por eso es importante saber cuáles son esos primeros síntomas para estar alertas y acudir y llevar al niño al especialista lo más pronto posible. Ahora, ¿qué hizo que se decretara en el año 2008, el 19 de junio, como el Día Mundial de la Drepanocitosis? Bueno, la alta prevalencia de esta enfermedad ya en todos los países del mundo. También, como tú dijiste al principio, el 70% de la población tiene el gen y esto ha hecho que se tomen medidas para evitar las complicaciones crónicas de los pacientes. No sé si la doctora quiere agregar algo más. Sí, esta es una enfermedad que, como tú dijiste, es la más frecuente, la enfermedad genética o monogenética. Eso quiere decir alteración de un solo gen, más frecuente en el mundo. Sin embargo, nunca se le había dado la importancia que esta enfermedad merece. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué cree usted que era eso? Bueno, hay una serie de factores que han intervenido en eso. Las diferencias entre los países del norte y los países del sur. El hecho de que la prevalencia de este gen es mayor o la incidencia es mayor en los países muy pobres, sobre todo los países del África, países que no tienen el desarrollo económico de las grandes potencias y se han mantenido. Esto es más frecuente en los países africanos, en los países africanos, aun cuando se consigue también en Arabia y en la India. Todos son esos factores, vamos a decir que son factores económicos, políticos, que han incidido en esta forma como se ha venido manejando la drepanocitosis en el mundo. Y muchas organizaciones de drepanocitosis y el Estado de Nigeria tuvo que tomar medidas y solicitar a la Organización Mundial de la Salud que tomara en cuenta la enfermedad. Por eso, después de una serie de luchas de muchas organizaciones relacionadas con pacientes, y como dije, el Estado de Nigeria participó en esto, fue que la Organización Mundial de la Salud decretó el 19 de junio, primero lo decretó problema de salud pública y luego decretó el 19 de junio como el día de concientización de la drepanocitosis. Se habla de que existen actualmente 50 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad. Sin embargo, hay cifras que tenemos que distinguir porque hay quienes portan la enfermedad y hay quienes además la desarrollan. De todo eso vamos a hablar al regreso de esta primera pausa, amigos, ya volvemos.